El choque soviético-húngaro versus Hungría en la Segunda Guerra Mundial. En la vastedad del conflicto global conocido como la Segunda Guerra Mundial, hay historias frecuentemente ignoradas que aún tienen un profundo impacto en nuestra comprensión del enfrentamiento. Una de ellas es el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Hungría. Este episodio crucial trata sobre cómo Hungría, como aliado del eje dirigido por la Alemania nazi, contribuyó al frente oriental y enfrentó las devastadoras consecuencias de su lealtad. Este vídeo explora esa historia de decisiones políticas controvertidas, batallas cruciales y tragedias humanas complejas. Al inicio de los años 40, Hungría se encontraba en una encrucijada. Sedienta de recuperar territorios perdidos tras el Tratado de Trianón en 1920, el país se alineó políticamente con el eje de Alemania e Italia, quienes ofrecían apoyo a sus ambiciones territoriales. Motivada por estas aspiraciones y la promesa de mayor influencia geopolítica, Hungría firmó el Pacto Tripartito en 1940, comprometiéndose al esfuerzo bélico alemán. Sin embargo, este acuerdo no se formalizó únicamente por interés militar. La economía húngara estaba profundamente vinculada al comercio con Alemania, mientras que su ejército carecía de la fuerza necesaria para operar de manera independiente. Con esta combinación de ambiciones territoriales y dependencia militar, Hungría comenzó su camino hacia un papel de apoyo en la maquinaria bélica nazi. En junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia militar contra la Unión Soviética. Originalmente, Hungría no tenía intención de participar activamente. Sin embargo, tras el polémico bombardeo de Kase, atribuido a los soviéticos y aunque las circunstancias siguen siendo debatidas, el gobierno húngaro declaró la guerra a la URSS. A partir de este momento, Hungría desplegó contingentes para apoyar a los nazis. Entre estos destacaba el Segundo Ejército Húngaro, que operó principalmente en Ucrania. Aunque estas tropas carecían de equipo moderno y entrenamiento suficiente, se les asignaron tareas críticas en apoyo a las fuerzas alemanas, consolidando el papel de Hungría en el frente soviético. El punto culminante y más desastroso para el ejército húngaro se dio durante la batalla de Stalingrado en 1942, uno de los enfrentamientos más determinantes de la guerra. El Segundo Ejército Húngaro, compuesto por unos 200,000 hombres, fue asignado para defender flancos cruciales junto a las fuerzas alemanas. Mal preparados para el crudo invierno ruso y con equipo militar obsoleto, las fuerzas húngaras sufrieron un resultado catastrófico. Durante la contraofensiva soviética en el invierno de 1942 a 1943, las líneas húngaras colapsaron bajo el peso del avance del Ejército Rojo. Se estima que más de 100,000 soldados húngaros murieron o fueron heridos en este único teatro de operaciones. Este desastre marcó no solo el principio del fin para el Segundo Ejército, sino también el declive de la influencia militar húngara en el conflicto. Con la fundamental victoria soviética en Stalingrado, las fuerzas de la URSS comenzaron a empujar las líneas del eje hacia el oeste. Para Hungría, la situación era cada vez más insostenible. Su ejército, diezmado en el frente, no podía reponerse rápidamente. El gobierno comenzó a darse cuenta de que la victoria de los aliados era inevitable y que su alianza con Alemania había puesto a la nación en una posición desastrosa. Esta realidad llevó a esfuerzos secretos para negociar un armisticio con los aliados occidentales y, en última instancia, con la Unión Soviética, mientras el Ejército Rojo ganaba terreno hacia Europa Central. En 1943 y principios de 1944, bajo el liderazgo del almirante Miklós Horthy, Hungría inició contactos clandestinos con los aliados, buscando una salida a la guerra antes de sufrir una ocupación total. La guerra claramente ya no estaba a favor del eje y continuaba devastando a la nación. Estos esfuerzos, sin embargo, resultaron contraproducentes. Cuando Adolf Hitler descubrió las negociaciones húngaras, Alemania lanzó la Operación Margaredi en marzo de 1944, ocupando Hungría y exigiendo una sumisión completa al esfuerzo bélico nazi. Horthy fue forzado a aceptar condiciones extremadamente severas, y Hungría quedó totalmente bajo el control militar y político alemán, sofocando cualquier intento de salir del conflicto. Bajo la ocupación nazi, Hungría fue utilizada como bastión para resistir la ofensiva soviética. Las tensiones crearon un aumento en la resistencia interna, pero estas iniciativas fueron limitadas debido a la fuerte presencia militar alemana en el país. Mientras tanto, el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia las fronteras húngaras. Para fines de 1944, el frente oriental llegó a la puerta de Hungría. Budapest, estratégica como capital y centro logístico, se convirtió en el objetivo principal de la ofensiva del Ejército Rojo. El avance soviético hacia la ciudad culminó en una de las batallas urbanas más intensas y destructivas del conflicto, la Batalla de Budapest. A partir de diciembre de 1944, las fuerzas soviéticas lanzaron un asedio de casi 2 meses sobre Budapest. Este enfrentamiento dejó a la ciudad en ruinas. Las tropas alemanas y húngaras lucharon desesperadamente contra un enemigo superior en número,
pero la situación era insostenible. El suministro de alimentos y municiones dentro de la ciudad se agotó rápidamente, lo que agravó la desesperación entre los defensores y los civiles atrapados en medio. Finalmente, el 13 de febrero de 1945, el Ejército Rojo tomó el control completo de la ciudad, sellando la derrota de las fuerzas húngaras y alemanas allí estacionadas. El costo humano del sitio fue devastador. Decenas de miles de civiles murieron, ya sea como resultado de los combates, el hambre o las ejecuciones sumarias. Las infraestructuras urbanas quedaron completamente destruidas, sumiendo a Budapest y a Hungría en un estado de desesperación humanitaria que marcaría el futuro del país. A pesar de la ocupación soviética de Budapest, algunas unidades alemanas y húngaras continuaron luchando en las regiones occidentales. Sin embargo, cuando las fuerzas aliadas cerraron el cerco sobre Alemania a finales de 1945, Hungría colapsó militar y políticamente. Con el final de la guerra, Hungría quedó bajo control soviético, marcando el inicio de una ocupación prolongada que cambiaría completamente el tejido político y social del país. Las aspiraciones de Hungría quedaron aplastadas, y comenzó su transformación en un estado satélite del bloque del Este. El conflicto soviético-húngaro dejó a Hungría profundamente marcada. En términos militares, las pérdidas húngaras fueron catastróficas. Casi la mitad de su ejército quedó destruido, mientras que la población civil sufrió horrores incalculables. Territorialmente, Hungría perdió el resultado de todas las ganancias iniciales de la guerra, quedando en una posición incluso más debilitada que antes del conflicto. En el panorama geopolítico, la guerra estableció la influencia soviética en la región, empujando a Hungría hacia una era de comunismo impuesto que duraría hasta el final de la Guerra Fría. La incursión de Hungría en la guerra al lado del Eje es un ejemplo aleccionador de cómo las decisiones políticas mal calculadas pueden llevar a consecuencias desastrosas. Obsesionada con sus ambiciones territoriales, Hungría apostó todo al lado equivocado y pagó un precio enorme en vidas humanas y soberanía nacional. Para los historiadores, este episodio no solo ilustra las complejidades de la política de poder en Europa del Este durante la guerra, sino también las tragedias humanas que emergen de alianzas basadas en la conveniencia y no en la sostenibilidad a largo plazo. Las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial en Hungría se sienten hasta nuestros días, un recordatorio de los peligros y desastres que pueden emerger cuando la ambición y la realidad chocan en el campo de batalla.